Mi familia me robó $50 para darle todo a mi hermana, pero mi abuelo les quitó su herencia, y ahora soy dueña de su panadería mientras ellos suplican perdón. Tengo 21 años, acabo de graduarme de la universidad y soy dueña de una panadería. Y sí, sé que suena como una historia de éxito, pero la verdad es que el camino para llegar aquí fue una pesadilla absoluta que todavía me cuesta procesar. Básicamente, mis padres me robaron, o sea, literalmente me robaron $50,000 que eran míos, y usaron ese dinero para consentir a mi hermana menor, como si fuera una princesa mientras yo trabajaba, hasta el agotamiento solo para sobrevivir. Y lo peor es que durante años pensé que simplemente no les importaba, que yo era la hija que no valía la pena, cuando en realidad todo el tiempo tuvieron mi dinero y decidieron dárselo a Ashley en su lugar. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía como 18 años y acababa de terminar la preparatoria. Mis padres, mi mamá es contadora y mi papá es gerente de proyectos, tipo ganan bien, viven cómodos, tienen una casa bonita en un vecindario decente, ya sabes, no son ricos, pero tampoco les falta nada. Entonces, cuando llegó el momento de hablar sobre la universidad, yo asumí que iba a haber algún tipo de apoyo, no sé, algo, porque Ashley tenía como 16 en ese momento, y ellos siempre estaban hablando de cómo iban a enviarla a la mejor universidad cuando llegara su turno. Pero cuando me senté con ellos para hablar de mis planes, mi mamá me dijo muy casual: "Ah, pues vas a tener que buscar becas o trabajar porque nosotros no podemos ayudarte con eso", y yo me quedé tipo, ¿qué? Literalmente así, con la boca abierta, porque no tenía sentido. Les pregunté por qué no podían ayudarme aunque sea un poco, y mi papá solo dijo que necesitaban ahorrar para el futuro, para emergencias, para la universidad de Ashley eventualmente, y que yo ya era adulta, y necesitaba aprender a ser independiente. Pero espera, porque se pone peor. No solo me dijeron que no me iban a ayudar con la universidad, sino que también me informaron que si iba a seguir viviendo en su casa, tenía que pagar renta. Renta. A mis propios padres. Me dijeron que eran como $400 al mes, más una parte proporcional de los servicios. Y yo estaba tipo, ¿están hablando en serio? Tenía 18 años, acababa de graduarme, no tenía ni un trabajo estable todavía, y ya me estaban cobrando por dormir en la habitación donde había crecido. Mi mamá dijo algo sobre enseñarme responsabilidad financiera, sobre cómo en el mundo real nadie te regala nada, y yo solo asentí porque, ¿qué más podía hacer? No tenía a dónde ir, no tenía dinero ahorrado, y honestamente parte de mí pensaba que tal vez tenían razón, que tal vez yo era la que estaba siendo inmadura al esperar que me ayudaran. Así que me inscribí en el Community College porque era lo único que podía pagar. Conseguí un trabajo de tiempo completo en una cafetería local que quedaba como a 20 minutos de la casa, y básicamente, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de despertar a las 5 de la mañana, trabajar hasta las 2 de la tarde, ir a clases hasta las 6 o 7 de la noche, y luego hacer tareas hasta la medianoche. Los fines de semana hacía trabajos extra de repostería, porque resulta que mi abuelo Walter me había enseñado a hornear desde que era niña. Él tenía una panadería que manejó por décadas antes de retirarse, y yo siempre fui buena para eso. Entonces hacía pasteles y galletas por encargo, cosas para cumpleaños y eventos, y ese dinero extra era lo que me salvaba para poder pagar la renta a mis padres y comprar mis propios útiles escolares y comida, porque, sí, también tenía que contribuir a la despensa de la casa. Y mientras yo estaba viviendo esta pesadilla, Ashley, mi hermana menor, estaba viviendo como una reina. No estoy exagerando, en serio. Cuando cumplió 16, mis padres le compraron un auto, un Honda Civic 2018 completamente pagado, color azul cielo porque era su color favorito. A mí nunca me compraron un auto, ni siquiera usado, ni siquiera me ofrecieron ayudarme con el enganche de uno. Ashley no tenía que pagar renta, obvio. No tenía que trabajar, no tenía que preocuparse por nada. Mis padres le pagaban su teléfono, su ropa, salidas con sus amigas, todo. Le daban dinero para el mall cada fin de semana, tipo 100 o $150 como si nada, mientras yo estaba contando centavos para comprar gasolina para llegar al trabajo. Y lo más increíble es que cuando yo les preguntaba por qué Ashley recibía todo esto y yo nada, me decían que era diferente porque ella todavía era menor de edad. Que cuando yo tenía su edad también me daban cosas, lo cual era mentira total porque nunca tuve ni de cerca ese nivel de privilegios. Pasaron como 2 años así, 2 años donde yo básicamente no dormía bien nunca, donde estaba constantemente estresada por el dinero, donde veía a mi hermana recibir todo mientras yo no recibía nada. Y mis padres nunca mostraron ni un poquito de empatía, nunca me preguntaron cómo estaba o si necesitaba ayuda, nada.
De hecho, cuando yo llegaba a casa después de un turno doble en la cafetería, exhausta y muerta de hambre, y encontraba a Ashley viendo Netflix en la sala con comida para llevar que mis padres le habían comprado, ellos me decían que si quería comer algo podía comprar mi propia comida, porque la que había en la cocina era para la familia, como si yo no fuera parte de la familia, como si solo fuera una inquilina que pagaba renta y no su hija. Un día, creo que tenía como 20 años ya, casi 21, llamé a mi abuelo Walter porque estaba en mi punto de quiebre, ya sabes, ese momento donde sientes que ya no puedes más. Estaba llorando en el teléfono, contándole todo, sobre cómo estaba trabajando 2 trabajos más los encargos de repostería, sobre cómo apenas podía pagar mis clases y la renta, sobre cómo Ashley tenía todo servido en bandeja de plata mientras yo me estaba matando, y mi abuelo se quedó callado por un momento largo, demasiado largo, y luego me preguntó, Rachel, ¿tus padres nunca te dijeron nada sobre el dinero que les di para tu universidad? Y yo tipo, ¿qué dinero? No sabía de qué estaba hablando. Resulta que cuando yo tenía 16 años, mi abuelo Walter, quien ya estaba retirado y había vendido su panadería original, aunque luego la volvió a comprar, pero esa es otra historia, les dio a mis padres $50,000. $50,000, específicamente designados para mi educación universitaria. Me lo contó todo. Cómo se sentó con mis padres en su casa, cómo les entregó el cheque, cómo les dijo claramente que ese dinero era para asegurarme de que yo pudiera ir a la universidad sin tener que ahogarme en deudas estudiantiles. Y mis padres tomaron ese dinero. Le dijeron que sí, que lo iban a guardar para mí, que se asegurarían de que yo tuviera una buena educación, y luego nunca me dijeron nada, nunca. En 3 años, nunca mencionaron que existía ese dinero. No podía respirar. Cuando mi abuelo me dijo esto, literal sentía como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. Le pregunté si estaba seguro, si tal vez había alguna confusión, y él me dijo que no, que tenía todos los documentos, que podía mostrarme el cheque cancelado con la fecha y todo. Me dijo que había asumido que yo sabía sobre el dinero, que por eso nunca lo había mencionado antes, pero que ahora que le estaba contando mi situación, era obvio que algo muy malo había pasado. Me dijo que iba a hablar con mis padres inmediatamente, que esto no estaba bien, y yo solo podía llorar porque finalmente tenía sentido, ¿sabes? Finalmente entendía por qué mis padres habían sido tan fríos, tan indiferentes a mi lucha. No era que no pudieran ayudarme, era que no querían, y tenían mi dinero todo este tiempo. Mi abuelo llamó a mis padres esa misma noche, y al día siguiente me citaron en la casa para una conversación familiar que básicamente fue una explosión nuclear. Mi mamá estaba súper a la defensiva desde el inicio, diciendo que ellos tenían derecho a administrar ese dinero como quisieran porque técnicamente se los habían dado a ellos, no a mí directamente. Mi papá estaba callado, como siempre, pero se veía incómodo, tipo sabía que estaban mal pero no iba a contradecir a mi mamá. Les pregunté directamente, ¿dónde está el dinero? ¿Qué hicieron con mis $50,000? Y mi mamá, con una cara completamente seria, me dijo que lo habían invertido en el futuro de la familia, y que gran parte se había usado para asegurar oportunidades para Ashley, porque ella tenía más potencial académico, y porque la universidad a la que ella va a ir es más cara. ¿Puedes creerlo? Básicamente admitieron que se robaron mi dinero para consentir a mi hermana. Me dijeron que habían comprado el auto de Ashley con parte de ese dinero, que habían abierto una cuenta de ahorros para su universidad con otra parte, que habían usado más para las clases de preparación para exámenes de admisión que Ashley estaba tomando, que costaban como $3,000. Les grité. Creo que nunca había gritado así en mi vida. Les dije que eran unos ladrones, que me habían estado viendo luchar por años, sabiendo perfectamente que tenían dinero que se suponía era para mí, que me habían cobrado renta mientras usaban mi propio dinero para comprarle a Ashley todo lo que quisiera. Mi mamá me dijo que estaba siendo dramática, que Ashley era más joven y necesitaba más apoyo, que yo estaba saliendo adelante bien de todos modos, así que ¿cuál era el problema? Me fui de esa casa ese mismo día. Llamé a mi abuelo, le dije que necesitaba ayuda, y él me dijo que empacara mis cosas y me fuera a vivir con él y mi abuela. Lo hice. Metí toda mi ropa y mis cosas importantes en 2 maletas y una mochila. Pagué mi última renta porque sí. Incluso en medio de todo esto me sentí obligada a pagar lo que debía. Y me fui. Mis padres no. Intentaron detenerme. Ashley estaba en su cuarto con la puerta cerrada, y yo solo salí por esa puerta sintiendo una mezcla de rabia, alivio y tristeza que ni siquiera puedo describir bien. Vivir con mi abuelo fue tipo noche y día comparado con vivir con mis padres. Él y mi abuela no me cobraban renta, me dejaban usar uno de sus autos cuando lo necesitaba, me preparaban comida, me apoyaban.
Mi abuelo estaba furioso con mis padres, más furioso de lo que yo lo había visto nunca, y me dijo que iba a arreglar esto. Y lo hizo. Les mandó una carta legal, tipo de esas que te envía un abogado, demandando que le devolvieran los $50,000 completos en un plazo de 6 meses. O si no, él los iba a remover completamente de su testamento y posiblemente tomar acción legal por malversación de fondos destinados a un menor. Porque sí, técnicamente cuando él dio ese dinero yo era menor de edad, y mis padres tenían una obligación fiduciaria de usarlo para el propósito designado. Mis padres entraron en pánico total. Mi mamá me llamó como 10 veces llorando, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que cómo podía hacerles esto, que el abuelo estaba siendo irracional. Yo no le contesté las primeras llamadas, pero eventualmente agarré una y le dije muy clara: ustedes me hicieron esto, ustedes decidieron robar mi dinero, yo solo estoy dejando que enfrenten las consecuencias. Ella empezó a decir que no era robar, que ellos lo habían redistribuido para el bien de la familia, y yo solo colgué porque no podía seguir escuchando esas justificaciones ridículas. Pero aquí está la parte que me dio más satisfacción de toda esta pesadilla. Para poder devolverle el dinero a mi abuelo, mis padres tuvieron que liquidar la cuenta de ahorros de Ashley. Toda. Tuvieron que vender el auto que le habían comprado. Tuvieron que cortar todas sus mesadas y sus gastos extras. Ashley pasó de ser la princesa consentida a tener que conseguir un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa en el mall, tener que tomar el autobús como persona normal, tener que presupuestar su dinero. Y sí, parte de mí se sintió mal por ella porque técnicamente no era su culpa que nuestros padres fueran terribles, pero otra parte de mí, la parte que había trabajado hasta el agotamiento mientras ella vivía sin preocupaciones, sentía que finalmente había algo de justicia en el mundo. Ashley me llamó una vez, como 2 meses después de que me mudé con mi abuelo, y estaba llorando. Me dijo que no entendía por qué todo había cambiado tan rápido, que nuestros padres estaban estresados todo el tiempo ahora, que ella tenía que trabajar, y que odiaba tener que levantarse temprano los sábados para ir a su turno, y yo, la verdad, no sentí mucha compasión. Le dije: bienvenida al mundo real, Ashley. Esto es lo que yo he estado haciendo por 3 años mientras tú te paseabas con tu auto y tu dinero ilimitado. Le expliqué lo del dinero que el abuelo había dado, cómo nuestros padres lo habían usado para ella en lugar de para mí, y se quedó callada. Creo que hasta ese momento ella no sabía. Honestamente pienso que mis padres nunca le dijeron de dónde venía todo su estilo de vida privilegiado. Me dijo que lo sentía, pero yo no estaba lista para perdonar nada, así que solo le dije que tenía que irme y colgué. Los 6 meses pasaron y mis padres lograron juntar y devolverle el dinero completo a mi abuelo. No sé cómo lo hicieron exactamente, creo que sacaron un préstamo o algo así, pero lo devolvieron. Y mi abuelo, fiel a su palabra, ese mismo mes actualizó su testamento. Mis padres quedaron fuera completamente. 0 herencia, nada. Todo lo que tenía, incluyendo su casa, sus ahorros y su panadería que había vuelto a comprar un año antes de todo este drama, quedó para mí. Cuando mis padres se enteraron, mi mamá me envió un mensaje de texto diciendo que yo había destruido a la familia, que era una hija, egoísta y vengativa, que algún día me iba a arrepentir de haberlos tratado así. Nunca le respondí. Pero espera, porque aquí está la mejor parte de toda esta historia, la parte que hace que todo lo malo valiera la pena. Mi abuelo, cuando volvió a comprar su panadería original como un año antes de que explotara todo el drama con mis padres, me había dicho que eventualmente quería que yo la manejara. Él ya estaba grande, tenía como 70 años, y aunque todavía tenía energía y le encantaba hornear, quería viajar más con mi abuela, quería disfrutar su retiro de verdad. Y sabía que yo tenía el talento y la pasión por la repostería. Me había visto crecer horneando con él. Me había visto hacer esos trabajos extras de pasteles y galletas para sobrevivir. Entonces, después de que me mudé con él, empezó a enseñarme el lado del negocio que yo no conocía, tipo la contabilidad, el manejo de inventario, las relaciones con proveedores, el marketing, todo. Yo todavía estaba en la universidad, tomando mis últimas clases para terminar mi carrera en administración de negocios, porque sí, a pesar de todo me las arreglé para seguir estudiando, y trabajaba en la panadería cuando podía. Era cansado, pero era un tipo de cansancio diferente. ¿Sabes? Era cansancio con propósito, con futuro. No era el cansancio desesperado de apenas sobrevivir que había sentido por años. Me gradué hace como 3 meses, con mi título en Administración de Negocios del Community College. Nunca pude ir a una universidad grande como originalmente había planeado, pero honestamente, ya no me importa. Y literalmente la semana después de mi graduación, mi abuelo Walter organizó una pequeña ceremonia en la panadería. Invitó a empleados,
algunos clientes regulares, amigos de la familia, mis padres obviamente no estaban invitados, y anunció oficialmente que me estaba pasando el negocio. Me dio las llaves, actualizó todos los documentos legales, me hizo la dueña, oficial. Lloré, obvio, porque era tipo el cierre perfecto de la peor etapa de mi vida y el inicio de algo realmente bueno. Mis padres se enteraron por alguien más, creo que un primo lejano que estuvo en la ceremonia, y mi papá me llamó por primera vez en meses. Estaba raro, tipo incómodo, y me dijo que quería felicitarme, que se alegraba por mí, que tal vez podríamos hablar y arreglar las cosas. Le dije que lo iba a pensar, pero la verdad es que no tengo intención de reconciliarme con ellos. No ahora, tal vez no nunca. Lo que hicieron fue imperdonable. No solo el robar mi dinero, sino la forma en que me trataron durante años. La forma en que me hicieron sentir como si yo fuera una carga, como si no valiera nada, mientras consentían a Ashley con mi propio dinero. Eso no es algo que se olvida con una simple disculpa. Ashley también me contactó hace poco. Me mandó un mensaje largo diciendo que había estado pensando mucho sobre todo, que ahora que ella estaba trabajando y pagando sus propias cosas entendía mejor lo difícil que había sido para mí, que quería que fuéramos hermanas otra vez. Le respondí. Pero le dije la verdad. Que necesitaba más tiempo. Que no podía simplemente actuar como si nada hubiera pasado. Ella lo entendió. Creo. O al menos dijo que lo entendía. Me dijo que cuando yo estuviera lista, ella estaría ahí, y supongo que eso es algo. Ahora tengo 21 años. Soy dueña de una panadería que está yendo bastante bien. Hemos aumentado las ventas como un 30% desde que tomé el control, porque introduje nuevos productos y mejoré el marketing en redes sociales. Vivo en un apartamento pequeño pero cómodo que pago con mi propio dinero ganado honestamente, y tengo una relación increíble con mi abuelo y mi abuela que literalmente me salvaron. Mi abuelo dice que está orgulloso de mí, que siempre supo que yo iba a lograr grandes cosas, y eso significa más para mí que cualquier cosa que mis padres pudieran decirme ahora. ¿Es raro no tener contacto con tus padres a los 21 años? Sí, supongo que sí. ¿Me siento mal por eso? A veces, en momentos random, pero luego recuerdo los 3 años que pasé matándome trabajando mientras ellos me cobraban renta y usaban mi dinero para consentir a mi hermana. Y se me pasa. La gente me pregunta si algún día los voy a perdonar, y honestamente no lo sé. Tal vez cuando tenga 40 o 50, y tenga más perspectiva sobre todo esto. Pero ahora mismo estoy enfocada en mi negocio, en construir mi vida, en ser exitosa no por ellos, sino a pesar de ellos. Mi abuelo y mi abuela se fueron de viaje el mes pasado. Están haciendo el recorrido por Europa que siempre habían querido hacer. Y me mandó fotos desde París de él comiendo croissants y diciendo que ninguno está tan bueno como los que yo hago en la panadería. Eso me hizo reír y llorar al mismo tiempo. Él me salvó, literal y emocionalmente, y ahora estoy manejando su legado, su panadería que él construyó desde cero, hace décadas. Y eso se siente bien. Se siente como justicia. Se siente como que a pesar de todo lo malo, las cosas terminaron donde debían terminar.